dice así la palabra de nuestro Señor: guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Vamos a orar, hermanos. Padre que estás en los cielos, ponemos este tiempo en tus manos, pedimos de tu dirección, que sea, Señor, tu palabra la que sea, Señor, en cada uno de tus hijos en este lugar. Que tu palabra sea, Señor, la que fortalezca, la que edifique a tu iglesia. Padre, pongo este tiempo en tus manos, que sea tu Espíritu Santo el que ministre nuestras vidas, Señor. Úsame como instrumento, Padre, me pongo en tus manos, en Cristo Jesús. Amén. ¿Puede ocupar su lugar, hermano? Esta tarde concluimos, si Dios nos los concede. El tema es cuidado con los falsos profetas, segunda parte. Hace 8 días Dios nos habló acerca de la advertencia de tener cuidado con los falsos profetas. Estábamos precisamente en el estudio de los capítulos que leímos. Miqueas resaltó muchísimo el conducirse de los falsos profetas, hasta dónde llegaron sus enseñanzas y cómo afectaron al pueblo. Jesucristo, estamos leyendo Mateo, y después del Sermón del Monte, después de hablar acerca de la vida y de confrontarlos con la puerta estrecha y el camino angosto, y también la puerta amplia y el camino ancho, donde muchos entran por ahí, pasa de ese momento para advertirnos a nosotros acerca de las enseñanzas, porque esto traerá un gran resultado si es buena la enseñanza y si es mala. Si algo está afectando en la actualidad a la iglesia contemporánea cristiana, es la enseñanza. Una enseñanza que muchas veces es diluida. No tenemos que decir nombres. Somos llamados a discernir si detrás de la enseñanza de aquel que se llama hijo de Dios, siervo de Dios, es de Dios, o si no, no lo es. Y si no, también discernirlo. También es muy importante, porque Dios quiere hablarnos que así como hay falsos profetas, también van a haber falsos cristianos. Así como el falso profeta se viste de oveja, pero por dentro es un lobo rapaz, también va a encontrar usted en su vida eventualmente personas que se llaman cristianos, pero que por dentro son personas que le van a hacer daño. Somos llamados a discernir y tener cuidado. Deuteronomio 13:1, vamos a revisar un poquito de lo que Dios nos habló hace 8 días. Deuteronomio 13, hay una advertencia de parte de Dios para Moisés, que le comunica al pueblo en relación a las falsas enseñanzas. Dice Deuteronomio 1, cuando se levantara en medio de ti profeta o soñador de sueños, y te anunciare señal o prodigios, y si se cumpliere la señal o prodigios que él te anunció, es decir, cuando suceda esto, y a pesar de que suceda, es posible que el que te hable señales y prodigios, es posible que se cumplan, pero no necesariamente es de Dios. Dice el versículo 2, leámoslos con atención. Y si se cumpliere la señal o prodigio que él te anunció, diciendo, vamos en pos de dioses ajenos que no conociste y sirvámosle, no darás oído a las palabras de tal profeta, ni al tal soñador de sueños, porque Jehová vuestro Dios os está probando. ¿Qué está haciendo Dios, hermanos? Probando. Algo que está hoy llamando mucho la atención son los grandes eventos de señales y prodigios, de sanidades, de profecía, cultos proféticos, y eso como que jala mucho a la gente. Y lo que hace Dios es para probar qué hay en nuestro corazón. ¿A quién estás siguiendo? ¿Al hombre o a Dios? Porque si tú sigues al hombre, este hombre te va a decepcionar, porque tarde que temprano va a salir a la luz su verdadera identidad.
Dice el versículo 3, la segunda parte, para saber si amáis a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. Recordemos siempre esto, hermanos. Siempre que seamos expuestos a una invitación a un lugar, va Dios a probarnos si estamos siguiéndolo a Él o si estamos siguiendo al hombre. Si yo le preguntara a usted esta tarde, ¿cuántos quieren ser ricos? Pues todos diríamos amén. ¿Cuántos quieren ser prósperos? Pues todos amén. Porque eso atrae, eso llama la atención. Si yo le preguntara a usted cuántos quieren obedecer la palabra de Dios, pues quizás nadie lo dice, porque eso cuesta. Entonces Dios dice que vamos a ser probados. Ahora versículo 4. En pos de Jehová vuestro Dios andaréis, a Él temeréis, guardaréis sus mandamientos y escucharéis su voz. A Él serviréis y a Él seguiréis. Dios establece muy claro que es a Él que tenemos que adorarle, es a Él que tenemos que escuchar, es a Él al que tenemos que servir y es a Él al que tenemos que seguir. ¿A quién? A Dios. Tenga cuidado de nunca poner los ojos en los hombres. Fallamos. Usted es llamado y somos llamados todos a poner los ojos en quién y a Él servirlo. Dice el versículo 13. Vamos a ver cuál era el castigo, por decirlo así, que Dios estableció para este tipo de personas. 15. Tal profeta o soñador de sueños ha de ser, ¿qué, hermanos? Muerto. El castigo es fuerte. Hoy hay muchos hombres que se llaman de Dios y que toman muy a la ligera las cosas de Dios. Pero la Biblia establecía un grado muy alto de responsabilidad. Si tú decías hablar de Dios y no era de Dios, tú eras confrontado con la muerte. Dice el versículo 5, por cuanto aconsejó, ¿qué aconsejó, hermanos? A rebelión contra Jehová. Esto es muy importante. Detrás de una predicación hay una enseñanza. Siempre. Detrás de una predicación hay una enseñanza. Que glorifica a Dios o que no lo glorifica. Cuando usted enciende el televisor y escucha o ve a alguien que está predicando, de esa predicación hay una enseñanza. Siempre tenemos que verlo con esa perspectiva. Lo que yo estoy escuchando me va a enseñar algo. Tengo que discernir si me va a edificar y si no, mejor lo hago a un lado. Porque entonces puede llevarme a mí a rebelarme contra mi Dios. Amén. Contra Jehová vuestro Dios, que te sacó de la tierra de Egipto y te rescató de casa de servidumbre y trató de apartarte del camino por el cual Jehová tu Dios te ha mandado que anduvieses. Otro propósito de un falso profeta, de una falsa enseñanza, es apartarte del camino que Dios nos ha dejado. Y el camino, hermanos, es su palabra. Cuando una enseñanza te está desviando de la enseñanza de la palabra, es una señal de que algo no está bien. Tengamos mucho cuidado. Algo que va a arrastrar a mucha gente y está a mucha gente arrastrando es un evangelio en el cual Dios no está. Concluye el versículo 5. Y así quitarás el mal de en medio de ti. ¿Cómo se quitaba el mal, hermanos? Matando al falso profeta. ¿Se imagina cuántos hoy pasarían por ahí? Miles. Porque son muchos los que hablan de Dios cuando Dios no habla. Primera de Juan 4:1, un consejo y un principio bíblico para la iglesia, muy importante. El apóstol Juan, primera de Juan 4:1, nos da una advertencia a nosotros y un consejo Dios esta tarde. Amados, no creáis a todo espíritu. Ahí la palabra espíritu significa en el griego enseñanza. ¿Qué significa, hermanos? La Biblia nos dice que no creamos a todo, sino probad los espíritus. La palabra espíritus es también ¿qué?
Ahora, ¿cómo se prueba la enseñanza, hermanos? Con la palabra. Si alguien te va a hablar de Dios, te tiene que dar citas bíblicas, interpretadas bíblicamente. Porque hoy desafortunadamente la gran mayoría de gente agarra un versículo, lo saca del contexto y habla cualquier cosa y la pasa hablando y hablando y hablando y testimonio y testimonio. No. Si te van a hablar de Dios, tienen que hablar de la Biblia. Amén. Esto es muy importante, hermanos, porque de esto depende su vida espiritual. Juan dice, tenemos que probar los espíritus si son de Dios. Es decir, también hay enseñanzas que no son de Dios, aunque estén en una iglesia, aunque se llamen ministros, siervos o reverendos. Mucho cuidado, iglesia. Concluye el texto, porque muchos, ¿cuántos? Muchos falsos profetas han salido por el mundo. Hay muchos. La gran mayoría están predicando cosas que Dios no enseñó. Se están yendo detrás de las cosas materiales. Por ejemplo, el tema de la música, lo que en su momento era un medio. La música es un medio en la Biblia, es un medio para adorar a Dios. Pero hoy tristemente la música es un fin para enriquecerte, un fin para lucrarte. Cantas, pero cobras, si no, no cantas. Y lo que antes era un medio, hoy se convierte en un fin. Hoy los músicos quieren ser artistas. Solo quieren tocar y que la gente cante sus canciones. Pero no quieren doblar rodillas. No quieren obedecer a Dios. Entonces tengamos mucho cuidado. ¿Qué escuchamos? ¿Qué vemos? Porque esto pasa hoy en la actualidad. Amén. Entonces encontramos en la Biblia que el tema de discernir es un tema importante. Hay mucha enseñanza que no es de Dios. Y vamos a regresar al texto para estudiarlo y concluirlo con la ayuda de Dios. Mateo 7:15. Era una breve introducción, algo que ya vimos el pasado martes. Y dice la palabra, Mateo 7:15, guardaos. Esa palabra guardaos es una palabra de advertencia. La palabra en el griego es prosejo, que significa tener cautela, significa escuchar y atender con atención. Y Jesús dice, guardaos, tengan cautela de los falsos, ¿qué, hermanos? Profetas. Habla de una cantidad de profetas. Hechos 20:29, vaya conmigo. Vamos a ver cuál fue el consejo de Pablo antes de morir. Hechos 20:29, Pablo llama a la iglesia y a aquellos que lo acompañaron en su ministerio a tener cuidado. Y les dice lo siguiente, Hechos 20:29, porque yo sé que después de mi partida, Pablo aquí está hablando de su partida con el Señor. Después de este pasaje, Pablo ya no regresó a ver a los que estaba viendo en ese momento, porque él es encarcelado en Roma. Y Pablo dice, una advertencia, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos, ¿qué? Rapaces, que no perdonarán el rebaño. Esto es muy serio. Cuando tú te dejas llevar por una falsa enseñanza, el que te va a engañar no va a tener compasión de ti. Te va a destruir y te va a destrozar. ¿Cuánta gente no ha dado ofrendas en el nombre de Dios? Ha pactado con Dios y los han dejado en la bancarrota, sin un quinto. Porque esa gente no tiene escrúpulos. Ahora, no solamente falsos profetas, también hay falsos cristianos que te van a decir, hermano, présteme 50,000 pesos. Usted me conoce, yo soy cristiano. Y usted confiadamente nunca discernió. Y usted se dejó llevar porque era cristiano. Y usted le prestó a un lobo rapaz algo que nunca le va a pagar. Y luego se va a pelear con Dios. Van a venir otra hermanita que te va a decir que es cristiana.
Y quizás va a un templo y te va a decir, hermana, présteme esto, présteme lo otro, y yo se lo devuelvo. Y usted nunca tuvo la atención de discernir y se lo prestó a alguien que no tiene temor de Dios. ¿Y sabe qué? Nunca se lo va a pagar. Y luego usted va a entrar en un conflicto y va a decir, pero si era hermana, iba al templo. No, mis hermanos. Tenemos que discernir si son hombres y mujeres de Dios, y si no, tenga cuidado. Dice el apóstol Pablo en el versículo 30, y de vosotros mismos se levantarán. ¿De dónde, hermanos? Es decir, de la misma iglesia, de los mismos que se llaman cristianos. De ahí mismo salen los lobos rapaces. Los lobos rapaces, hermanos, no son gente de allá afuera. No son gente que anda en el mundo. No. Son gente que están en las iglesias, conocen de Dios, pero nunca le han entregado su corazón a Dios. Pablo advierte y dice, se levantarán hombres, dice versículo 30, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí, ¿a quiénes? Si logra ver que en la enseñanza hay un arrastre, los van a jalar a la fuerza. Versículo 31, por tanto, viene el consejo, ¿qué tenemos que hacer? Si no velas, hermano, te estás durmiendo. Y como te duermes, cuando te des cuenta, ya estás fuera de la iglesia, estás metido en muchos problemas porque nunca velaste. El consejo es, velad, acordándoos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Este era un amor muy importante de Pablo. 3 años, hermanos, Pablo dice, amonestándolos. Disciernan, hermanos, tengan cuidado. ¿Sabe que la gran mayoría de los hombres y mujeres aquí en Timilpan, que hoy no están en una iglesia, es porque ellos fueron detrás de unas enseñanzas de hombres y fueron lastimados? Enseñanzas de personas que hablaron en el nombre de Dios y que después se alejaron y los dejaron, y ellos están lastimados, están peleados muchos con Dios. Tenemos que discernir. También usted, papá, mamá, aprenda a discernir a quién mete a casa, a quién le abre la puerta, porque no todo lo que se dice ser cristiano son cosas de Dios. Segunda de Pedro 1:18, el apóstol Pedro también habla en relación a tener cuidado, hermanos. Esto es muy grave. Si algo está drenando a la iglesia o desangrando a la iglesia espiritualmente hablando, son estos hombres que se llaman profetas, que se llaman pastores, líderes, hombres de Dios, pero también una buena cantidad de cristianos que se llaman cristianos, pero que no son cristianos. Pastor, ¿cómo sé que es cristiano? Discierne cómo viven. Fíjate cómo viven. Si su vida acompaña lo que la Biblia enseña, puede haber ahí un hombre de Dios o una mujer de Dios. Pero si tú vas a su casa y se comporta de otra manera, entonces ten cuidado. Dice 2 de Pedro 2:18, ¿lo tiene? Hablando de falsos profetas, pues hablando palabras, ¿qué dice? Infladas y vanas. ¿Qué hacen? Seducen con concupiscencias de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven. ¿En qué viven, hermanos? En error. Este tipo de personas hablan palabras infladas, fanfarronean y dicen, es que Dios me ha dado y es que Dios es. Pero detrás de ello hay un grande error. Y Dios nos llama esta tarde a que tengamos cuidado. Dice la segunda parte del texto, vamos a regresar a Mateo 7:15. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ¿qué, hermanos? De ovejas. Y aquí encontramos algo muy importante, hermanos.
Encontramos a personas que muestran una apariencia, pero que hay una esencia distinta en su corazón. Fingen, son personas que fingen amar a Dios, pero no viven amando a Dios. Y tenemos que tener mucho cuidado con esas personas. Segunda de Timoteo 3:1. Segunda de Timoteo 3:1. Este tipo de personas hablan en el nombre de Dios, pero nunca vivirán como Dios dice que vivamos. Dice Pablo a Timoteo, también debes de saber esto, Timoteo, que en los postreros días vendrán tiempos, ¿qué, hermanos? Y hoy son tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de, ¿qué, hermanos? Hoy lo que predomina en las iglesias es gente que se ama a sí mismo. Mi disco, mi predicación, mi ministerio, mi iglesia, todo soy yo, el centro soy yo. Y Pablo aquí le dice, vendrán gente amadores de sí mismo. Todo lo he hecho yo, el talento que yo tengo. Cuando alguien te diga, es que Dios me dio esto y yo tengo este ministerio, cuidado con ese tipo de personas, porque no están dándole la gloria a Dios, sino a ellos mismos. Dice el versículo 2, porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos. Vamos al versículo 8. Bueno, el 7 antes. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Versículo 8. Y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos falsos profetas resisten a la verdad. No sé si usted se recuerda de Janes y de Jambres. Encontramos en estos hombres, está en Éxodo 7, versículo 11 hasta el 22, y Éxodo 8, 7 hasta el 19. Ahí va a encontrar el caso de Janes, el caso de Janes y de Jambres. Hombres que fueron en contra de Dios, queriendo distorsionar lo que Dios le estaba dando a Moisés, y luego Dios les dio un juicio a estos hombres. Entonces vienen personas, dice la Biblia, que vienen hombres vestidos de ovejas, pero en el fondo son lobos rapaces. Y somos llamados a tener cuidado por ellos, hermanos. Ezequiel 22, 27, vamos a ver cómo nos describe a estos hombres que vienen vestidos de ovejas, pero en el fondo son lobos rapaces. Mucho cuidado, no solamente son predicadores, también pueden ser hombres que se llamen cristianos. Dice Ezequiel 22, 27, sus príncipes en medio de ellas son como lobos que arrebatan presa, derramando sangre para destruir, ¿qué, hermanos? Las almas, para obtener, ¿qué, hermanos? Ganancias injustas. Esto es lo que hace un falso profeta. Derrama sangre, no importa cuánto lastime a la familia, a él no le importa el dolor de la gente, él quiere un beneficio personal. Y usted ha aprendido, tenemos aquí 6 años, muy pocas personas han pisado este lugar, muy pocas. Han ido a la casa a visitarnos, que les demos un lugar para tocar, para cantar y para predicar. Pero ustedes han discernido y se han dado cuenta que tenemos mucho cuidado quien se para en este lugar, a predicar y a cantar. Porque, hermanos, detrás de esa enseñanza puede haber mucho peligro. Dice el versículo 22, 27, para obtener ganancias injustas. 28, y sus profetas recubrirán con lodo suelto, profetizándoles, ¿qué, hermanos? Vanidad, y adivinándoles, ¿qué dice, hermanos? Hoy lo que la gente hace es eso, adivinar. ¿Cuántas veces en los eventos grandes, masivos, está el predicador hablando y de repente Dios, dice él,
Dios me dice que la que está allá atrás tiene un problema de enfermedad. Y entonces dice la hermana, no, pues me adivinó que tengo un problema. Y viene otro y dice, Dios me dice que tú tienes este problema. Y le atinó. Y tú dices, es que Dios me está ministrando. Y lo que están haciendo contigo son adivinarte mentiras. Porque el único que puede sanarte es Dios. Y si es su voluntad, y Él lo puede hacer. Concluye el 28, adivinándoles mentira, diciendo, así ha dicho Jehová el Señor. Y Jehová, ¿qué, hermanos? ¿Cuántas veces hemos escuchado esto? Que gente dice, es que Dios te ama. Entrégale su vida y pacta con Él. Se van a acabar tus problemas. Tu vida va a ser diferente. Y yo le pregunto a usted, ¿se nos acaban los problemas, hermanos? No. Pero la gente quiere atraer y ganar gente. Los problemas siguen. La diferencia es que ahora con Cristo somos más que vencedores. Pero problemas hay. Vamos a concluir la última parte de Mateo 7, versículo 16. Dice que vienen vestidos de ovejas, ¿verdad? Y nos llama, pero por dentro son lobos, ¿qué dice, hermanos? Rapaces. Hay una apariencia, pero en la esencia hay otra cosa. En la antigüedad, los griegos y los hebreos tenían la costumbre de ejemplificar o de ilustrar a través de los árboles. Por eso dice el versículo 16, por sus frutos, ¿qué, hermanos? Los conoceréis. ¿Cómo yo voy a saber si es un buen cristiano? Si es un cristiano de Dios o no es cristiano. ¿Por qué, hermanos? Por sus frutos. Si el que dice que es cristiano sigue tomando, sigue mintiéndole a su esposa, si sigue siendo irresponsable, no importa qué diga que él es. Lo que él vive es lo que muestra en esencia quién es él. Amén. Por sus frutos los conoceréis. Y luego viene el ejemplo. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? ¿Cuál es la respuesta? Pues no. Así todo buen árbol queda. Ahí la palabra frutos son acciones, pero acciones con la actitud. Es decir, hay una disposición detrás de esa acción. Esa disposición tiene que ver con amar a nuestro Dios. Lucas 3:18, para ir concluyendo. Lucas 3:18. Cuando estaba la fila de judíos esperando que Juan el Bautista los bautizara, él los confronta y les dice lo siguiente en Lucas 3:18. Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos, tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa en el fuego. Y la gente le preguntaba, porque la gente no le entendió, como muchos no entienden, ¿qué significa eso de frutos? Le preguntaron a Juan, versículo 10. Estoy en Lucas 3:10, ¿lo tiene? Y la gente le preguntaba, diciendo entonces, ¿qué haremos? Versículo 11. Y respondiendo les dijo, el que tiene 2 túnicas, dé al que no tiene. Y el que tiene que comer, ¿haga qué? ¿Cómo se llama eso? Acciones. Tú te arrepientes, pero si no hay una acción que acompañe el arrepentimiento, es inconcebible ese arrepentimiento. Versículo 12. Vinieron también unos publicanos para ser bautizados y le dijeron, maestro, ¿qué haremos? Él les dijo, no exijáis más de lo que os está ordenado. También le preguntaron unos soldados diciendo, ¿y nosotros qué haremos? Y él les dijo, no hagáis, ¿qué, hermanos? Extorsión a nadie, ni calumniéis y contentaos con vuestro. Estos son principios. Cuando tú veas que una persona está cambiando, es porque está dando frutos, hermanos.
Amén. Esto es muy importante, que Dios nos llama esta tarde a que tengamos mucho cuidado. Vamos a concluir, vamos a dejarlo ahí. Voy a una última cita, se pone de pie al buscarla. Efesios 5:8. Vamos a ponernos de pie y leerlo. El fruto es muy importante en la vida cristiana. Dice Efesios 5:8, porque aquí el fruto le llama un fruto de luz. Porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. ¿Qué somos? Luz en Cristo. Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable ¿a quién? Es decir, la base de que si es bueno para Dios o no es bueno, no es mi perspectiva, es lo que Dios dice que para Él es agradable. 11. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas. Porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas. Porque la luz es lo que manifiesta todo. Y la luz, hermanos, la tenemos en la Biblia, en la palabra. Estas dos predicaciones son muy importantes. Tengamos cuidado en los tiempos futuros. Incline su rostro. Padre que estás en los cielos, te damos gracias por tu palabra.